Bueno, y ahora una pregunta que te quiero hacer yo, porque yo he tocado mucho, bueno, mucho Nuke para Ujú, muy básico, para a lo mejor en una explosión que saco de Houdini añadirle ujú. glow o cosas así, y ahora me estoy metiendo un poco más adentro de Nuke. Sí, Y te quería preguntar qué cosas son importantes que un junior o cualquier compositor debe tener. vale. Te cuento y también relacionado con un poco con las reels que luego vas a enseñar, que ya las he podido ver y he estado echando un ojo. Para un perfil junior, lo importante es que el trabajo que haga o el trabajo que nos enseñe para contratarle, por ejemplo, es que sea sólido y que sea el trabajo que a un junior se le va a encargar. Es decir, nosotros cuando se hace recruitment, pues muchas veces a nosotros como compositores senior o como leads y tal, nos llegan las reels y las vemos porque son gente que luego va a trabajar para nosotros, entonces nos interesa también ver las bobinas. Y muchas veces te encuentras reels de junior que tienen trabajos que a priori serían complejos, planos con FX, con integración de 3D, con cosas que luego en la vida real un junior no va a hacer. Por lo Vale, tanto, si a mí me dicen y me pasan una lista de bobinas y me dicen, pues míratelas, hay 30 reels eh, y que necesitamos, por ejemplo, 3 personas. Pues a mí las reels que más me van a llamar la atención para esa petición que me han hecho, para 3 juniors, van a ser reels donde yo vea borrados, marcas de track, móviles, cosas así, reemplazo de pantallas, borrados en ropa, por ejemplo, marcas, borrado de marcas, botellas, todo lo que es trabajo que va a hacer un junior. vale, Preparar un croma, por ejemplo, pues cuando hay cromas complejos donde en rodaje no se ha podido cubrir todo, que eso pasa, por más que intentamos hacer que los cromas cada vez sean más grandes, siempre hay cromas que desaforan y que se sale el croma del sitio, o que tiene arrugas, o que se ven las uniones. Pues a nosotros nos da la vida que cuando cogemos un plano así, el plano ya haya pasado por un proceso de prep, que sería preparar ese plano para que un mid o un senior después lo coja y trabaje. Y ya te haya borrado todas esas marcas, todas esas arrugas, te claro. haya hecho las rotos de todo lo que sale fuera del croma. Eh, o que tenga en la reel planos de rotos. Simplemente, pues te ruedas un plano o coges un plano de stock o lo que sea y haces una roto y enseñas las shapes que has utilizado, un poco que enseñes, ¿no? Con colores, que se vea un poco tu roto, que pruebes esa roto encima de un fondo blanco, un fondo negro, un checkerboard, como que tú puedes hacer una roto, pero luego tienes que Para ver los verla, edges, ¿no? claro, tienes que verla recortada encima de otro fondo que no es el original. Y ahí es donde vas viendo, ¿no? Si hay bordes que saltan, si hay cosas aún por arreglar. Para mí eso sería lo importante para un perfil junior. Claro, Trabajo sencillo, pero sólido, pero que esté bien. sí. No necesito un junior que componga 3D ni que sepa hacer cromas súper complejos. Evidentemente, si hay cosas que sabe hacer, pues mejor, pero Claro. no es lo que le vamos a pedir ahora. Entonces, yo prefiero que sepas hacer curro de junior y lo hagas bien y sólido a que me Hagas enseñes de una todo un bobina poco, pero con, mal, ¿no? con cosas que no son de eso. Claro. ¿Y cuál es el proceso, a lo mejor, que seguiste tú en tu carrera o ahora que estás como lead o supervisor, de entras como junior, pasas a mid y pasas bueno, senior en este caso? Sí, a ver, yo te diría primero que mi carrera no es el ejemplo perfecto en cuanto a ese proceso, porque yo entré en un sitio haciendo ya 3D sin saber hacer cromas y prácticamente sin saber hacer borrados, o sea que no es el ejemplo a seguir. Eh, y luego aquí en los estudios de España sí que es verdad que estamos creciendo mucho y cada vez Sí, los estudios son más grandes. Twin ya es mucho más grande, el ranchito es enorme, sí. los estudios ya cada vez se parecen un poco más a la jerarquía de los estudios de fuera, donde hay más niveles y donde está claro un poco quién son los juniors y qué trabajo hacen los juniors, quién son los mids y qué curro hacen los mids, etc. etc. Eso cuando empiezas yo recomiendo, por ejemplo, como junior, intentar empezar en un estudio pequeño. ¿Por qué? Porque vas a tener que hacer más cosas que no Sí, solo lo que hace un junior.
y no te vas a tirar 1 año o 2 años pues solo haciendo roto, prep y borrado y cambio de pantallas. Vas a coger más cosas porque los recursos son menores, entonces toca que un poco arrimar el hombro y te van a dar curro que no es solo de junior. Claro, Entonces, como te decía, mi ejemplo no es quizá el mejor para eso, pero luego una vez te metes dentro, si te metes dentro del círculo, si trabajas bien, tienes buena actitud y, y tienes buen ojo, que es importante eso, al final pues las cosas vienen solas y el crecimiento, nadie te dice un día, hola, ya eres Meet, claro, claro. bienvenido al equipo de Meet, aquí tienes Bienvenido. tu Toma la sueldo de Meet. medallita. Eso al final, sobre todo cuando haces esos progresos, es cuando te cambias de empresa. Ah, vale. Cuando ya llevas un tiempo trabajando en un sitio, no, a lo mejor te sientes un poco estancado o no te dan más planos o el tipo de proyectos que haces en ese sitio, pues tú ves que no crecen. Entonces, pues te vas a otro sitio y según la reel que tú tengas ya puedes decir, oye, pues yo ya llevo a lo mejor 2 o 3 años, creo que tengo ya, o sea, que soy sólido, pues haciendo un croma no me da miedo, te puedo hacer un borrado con proyecciones 3D, te puedo sacar una cámara en condiciones dentro de Nuke, pues ya a lo mejor me puedo considerar como mid. También lo preguntas. Claro. No hay problema en preguntarle a tus compañeros, oye, quiero aplicar a no sé qué estudio, ¿tú crees que puedo aplicar como mid? Y te lo van a decir claramente, porque, Sí. vamos, yo lo he preguntado y a mí me lo han preguntado. Y hay gente a quien le dices, oye, tío, tú deberías ya decir que eres mid porque llevas de junior o incluso podrías decir ya que eres senior porque eres un mid de puta madre súper bueno y llevas muchos años haciendo esto. O sea que yo creo que ya te mereces un poco el trato, ¿no? Y el sueldo de un senior. Claro. ¿Y qué dirías que hacen más o menos por así, por encima, los mids y los seniors que se diferencian de los juniors? A ver, seguramente el senior, la diferencia más grande está en los años de experiencia y sobre todo en lo de pensar fuera de la caja, en que un senior ya ha hecho muchos planos, ya tiene muchos años de experiencia, se ha encontrado con muchas situaciones diferentes, entonces muchas veces va a pensar en hacer las cosas de De mil otra formas manera, diferentes, sí. sí, que quizá en ese momento de un apuro, un plano complicado tal, pues, pues te pueden salvar. Igualmente eso no quita que haya gente que se considera senior y a ojos de los demás no sea tan bueno, igual que hay gente que ella se considera mid porque es gente como no o más tímida o no con tanta confianza en su trabajo y que tú les digas, jo, es que hay mids que son la hostia, que son gente súper buena, que hacen un trabajo impecable y o sea, al final la diferencia es lo que te digo, es como algo muy orgánico y que va saliendo con el tiempo Sí, y obviamente, si a ti te contratan en un sitio como senior, te van a pagar como senior, pero luego tienes que demostrar que lo eres. claro. Entonces, eh, es un poco que al final tú cuando conoces a la gente dices de verdad, este tío es un senior, porque mira lo que ha hecho con Sí. esta mierda de materiales que tenía, con estas capas, se ha apañado muy bien con todas estas cosas, o mira este 3D o estas vueltas que le ha dado, o esta tarde se ha hecho en un rato un sistema de partículas dentro de Nuke, y ha quedado cojonudo y no ha tenido que recurrir a otros departamentos a lo mejor para hacer esto, porque es un proceso, ¿no? De ahora habla con producción, necesitamos a alguien de FX, tal. Pues hay gente que te va a apañar algo en un momento y eso al final es gente que tiene experiencia y que ha pasado por ahí ya y ha tenido que, sobre todo, sacar las castañas del fuego en momentos apretados. Pues eso yo creo que es la diferencia entre un senior y un mid. Ya has puesto el render y te quedan 8 horas, ¿eh? Pues suscríbete por aquí o mira el episodio completo aquí. ¡Chao!